Ámsterdam también es conocida como la Venecia del Norte, donde hay más de 165 canales que en longitud tendrían 100 kilómetros. Esto es realmente impresionante lo que tú puedes ver en esta ciudad. En nuestro día por Ámsterdam nos tocó día de lluvia, algo que es común aquí, pues de los 365 días del año llueve aproximadamente 300, así que atraer para Ámsterdam, la ciudad de la libertad, donde es legal la prostitución con esculturas alusivas al respeto para todas las trabajadoras sexuales en el mundo, también de la amiga María en más de 200 coffee shops a lo largo de la ciudad, y el matrimonio igualitario, la primera en el mundo en aprobar el matrimonio homosexual en 2001. Desde entonces se registraron 15.000 matrimonios en 10 años. Ámsterdam es también la ciudad de los museos. Puedes visitar 51, entre los que se encuentran algunos de los más importantes del planeta, como el Rijksmuseum, donde encontrarás 8.000 obras de arte de primer nivel, o el Museo Van Gogh, con 200 pinturas y 400 dibujos del artista que dejó como herencia a sus hermanos cuando murió con solo 37 años. Este museo fue inaugurado en 1973. Lo más curioso es que en vida vendió un solo cuadro y ahora sus obras son de las más codiciadas del mundo. También el pintor holandés Rembrandt, quien dominó la edad de oro holandesa, que se considera un periodo muy importante en el desarrollo del arte, es conocido como el maestro de la luz y la sombra. Sus pinturas son de un realismo excepcional, siempre haciendo uso de sus característicos efectos de luz y de sombra. La casa Museo de Rembrandt, donde vivió el reconocido pintor holandés, es uno de los lugares también obligados para visitar aquí en Ámsterdam. Data del año de 1606 y aquí vivía este pintor. Evidentemente, cuando llegó el pintor que pagó su casa con una pintura vendida, con una de sus obras, pues este lugar realmente aumentó su valor. ¡Ey! ¡Qué interesante todo este contenido sobre Ámsterdam! No olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer más sobre los Países Bajos y Europa. Ámsterdam y en general los Países Bajos son reconocidos porque están sobre el agua, bajo el nivel del mar, algo impresionante, ya que las casas históricamente se han sostenido por pilotes de madera. Algo muy característico que tiene Ámsterdam y en general Países Bajos es que está construido sobre el agua, bajo el nivel del mar, y se mantiene a flote gracias a su sistema de canales, gracias a su sistema de diques también, y que además los grandes pilotes de madera sostienen las diferentes estructuras de los edificios aquí en Ámsterdam. Con el paso de los años, algunas fachadas se han ido separando al estar construidas sobre el agua. Sin embargo, esta ciudad es reconocida por su increíble cimentación de postes de madera y canales, los más de 1.281 puentes que los unen. 11 millones de postes de madera se dice que hay en la construcción de todas las viviendas de Ámsterdam. Solo en el Palacio Real hay aproximadamente 11.500 postes de madera. Son postes entre 15 y 20 metros de altura para poder construir estas edificaciones. Recuerda, Ámsterdam prácticamente es una ciudad sobre el agua. Antes se generaban muchos incendios a raíz de que la arquitectura de estas ciudades era de madera, de estas casas eran de madera, pero luego se ha ido reemplazando y se han hecho ya edificaciones un poco más de ladrillo. Así que esto es lo que ocurre aquí en Ámsterdam. La historia de Ámsterdam tiene algunos episodios que realmente son un poco dramáticos y tiene relación con la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, miles de personas de religión judía fueron deportados hacia los campos de concentración. En un próximo video visitaremos uno y pocos sobrevivieron. Recorriendo las calles de Ámsterdam podemos encontrar elementos alusivos a esto, como estas placas con los nombres de una familia entera que vivía en esta casa y no sobrevivió. También la Casa Museo de Ana Frank, una niña que escribió sus vivencias en un diario y que falleció a los 15 años en un campo de concentración junto a su familia, pero su padre, como sobreviviente, publicó el diario y hoy es una gran obra literaria y un lugar para visitar si la conoces.
Una de las cosas que tú puedes hacer aquí en Ámsterdam es que te decidas hacer un recorrido caminando con algún guía turístico. Hay dos opciones de hacerlo. Una es la opción de pago y otra es la opción, podríamos decir que gratis, solo que tú le vas a dar un pago voluntario al guía, que oscila entre 10, 20 y hasta 50 euros, incluso lo que tú quieras, dependiendo del gusto que tengas por el tour que él te va a dar. Así que nosotros nos vamos a integrar a uno de estos tours caminando y nos vamos a hacer en el tour del amigo Rafa, que además habla español y que nos va a dar guía importante por todos los Países Bajos. Aquí ya estamos en el tour. Ámsterdam es también la ciudad de las bicicletas. En promedio, 15.000 son sacadas al año de los canales. Hay aproximadamente cerca de 900.000 habitantes aquí, pero bicicletas puede haber más del doble. La arquitectura, sin lugar a dudas, es impresionante. En la calle Singel 7 se encuentra la casa más estrecha del mundo. Tiene solo 1 metro de ancho, aunque tiene trampa. Dentro es mucho más amplia de lo que aparenta. Algunas cosas curiosas que he visto acá en Ámsterdam con relación a las viviendas es que ellas pagaban impuestos por el ancho de sus fachadas. Por eso en su gran mayoría las fachadas son angostas. Ahora, las viviendas, las casas también tienen cierta inclinación hacia adelante. Y en la parte superior, vamos a ver si alcanzamos a verlo acá en el video, estos son unos ganchos porque antes se movía mucho comercio y para poder subir la mercancía tenían que y tener cierta inclinación para poder que la mercancía no chocara con las fachadas y no afectara. Pero también hay algo bastante interesante, sabes que está construida sobre el agua y aquí vemos que muchas de las fachadas tienen una especie de grapas, mírala acá, mírala acá, mírala acá. Estas grapas lo que hacen es que unen de manera arquitectónica las viviendas porque el movimiento con el paso de los años, ya que están sobre pilotes de madera, pues puede sencillamente hacer que cedan algunas de las fachadas. Entonces esto lo que hace es que sostiene, genera como algo de contención. Es realmente interesante y esto ocurre solo aquí en Ámsterdam. 2.500 casas flotantes se pueden encontrar en Ámsterdam. Ya no se expiden más licencias para las mismas, por lo que aumentaron su valor, no por la infraestructura, sino por la documentación. Es muy común ver este tipo de botes donde las personas residen aquí en estos lugares, donde son considerados lugares de vivienda y donde tú puedes encontrar allí cocina, baño y todo lo necesario para que una persona pueda habitar un lugar de estos. Es muy conocido y es muy famoso aquí en Ámsterdam este tipo de viviendas flotantes en medio de los canales. Hay 3 canales muy importantes que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2010 por la UNESCO. Canales, canales y más canales. Es hermoso lo que puedes hacer. Incluso en verano, los holandeses suelen meterse a nadar. Tienen un sistema de cierre y apertura para mantener el nivel de las aguas, lo que hace que sean limpios. De hecho, en las escuelas lanzan a los niños al agua con ropa para enseñarles a nadar. ¿Te imaginas eso? Y así disminuir el número de muertos por ahogamientos. También les enseñan a rescatar. Es una prueba y examen a la vez. ¿Lo aprobarías? Este sin duda alguna es uno de los paseos que tú puedes hacer y de las actividades que tienes para hacer en Ámsterdam, y es un restaurante en el cual tú puedes recorrer todo lo que son los canales de agua aquí en Ámsterdam mientras te comes o te tomas un delicioso café. ¿Qué tal el plan? Realmente a mí me llama la atención, aunque no lo hice, pero creo que lo voy a intentar porque es algo que realmente llama muchísimo la atención y que por supuesto aquí en la llamada Venecia del Norte pues es algo que sin duda alguna deberíamos hacer. Paseando por Ámsterdam vas a encontrar esas 3 X y te preguntarás qué representan. Déjame en los comentarios lo primero que pensaste cuando las viste, pues resulta que es un mito. Algunos piensan que es relacionado al cine para adultos, otras versiones hablan de 3 desastres que golpearon a Ámsterdam: incendios, inundaciones y pestes. El hecho es que hace parte de su bandera y de las edificaciones en la ciudad. Aunque como ves el color naranja no está presente habitualmente en la ciudad, es conocida
conocida mundialmente con este característico color, y eso se debe a que es el color de la familia real holandesa. La fiesta nacional del Día del Rey, el 27 de abril, es obligado a asistir. Ahí estaré creando el próximo video. Asimismo, en la historia antigua de Ámsterdam, estas placas frente a las casas eran la manera en la que se conocían las calles y las casas. Se podría identificar por sus profesiones: dentistas, cerrajeros, fontaneros y demás. Les presento a Rafa, el guía con el que tomamos el tour por el centro de Ámsterdam. Un relojito de cartón, de papel, va moviendo las agujas y te dicen: hoy se vendió la última a las 4:05, así que ya tendrías que esperar al día siguiente. Al acabar el recorrido vamos a acabar muy cerca, podéis venir a por ellas, y si no, mañana por la mañana a primera hora. Solo venden las cookies, pero bueno, luego podéis acompañarlo de un café calentito, chocolate con leche, lo que prefiráis y demás. De hecho, este fue nuestro paso por Ámsterdam. Nos quedan más pendientes por visitar, así que haremos más contenido que dejaremos aquí en nuestro canal. Suscríbete para que conozcas más sobre Europa o Países Bajos, porque próximamente estaremos mostrando más contenido. No te olvides activar las notificaciones. Soy Mauro en Europa, nos vemos en el próximo video. Recuerda romper tus paradigmas para definir tu futuro. Chao, chao.